Hola compañeros, hoy te venimos a explicar el libro de Hernán Osorio. Hola. Primero que todo vamos a explicar qué es la sentencia, porque esto tiene porque la sentencia es un acto procesal en el cual un colegio y llevan a cabo el término social. Ángel Carrorena y Juan Palomino. Este libro nos enseña ¿Qué es la modulación tradicional? Tenemos que dentro de las sentencias de la Corte Constitucional existen dos tipos de sentencias, estimatorias y desestimatorias, donde estas acogen lo que dice la demanda y las desestimatorias no lo hacen. Ahora bien, dentro de la Corte Constitucional, especialmente en las sentencias de inconstitucionalidad, se busca evitar llegar a peores situaciones para mantener una estabilidad jurídica. ¿Sabías que las sentencias integrativas son aquellas que la Corte Constitucional cambia el sentido de la norma y cambia su sentido, pero esta presenta vacíos legales dentro de la aplicación al momento de presentar la norma? Se presenta inconstitucional, la Corte piensa llenar vacíos legales por medio de reglas o fundamentar la norma para que éste pueda entrar al ordenamiento jurídico. ¿Qué fundamento tiene este tipo de sentencias? Como lo venimos diciendo, culminar que no haya lagunas ni vacíos legales en medio de la norma que pueden ser para que esta norma entre a fundamentar los derechos humanos. Ok, compañeros, ¿sabías que la inconstitucionalidad por negación o por omisión relativa es cuando el órgano estatal no efectuiza el mandato constitucional? Por ejemplo, cuando el legislador sanciona la ley pero lo hace incorrectamente, no regulado algunas hipótesis que debe regular o dejado lagunas en la legislación, incluyendo a un grupo del ejercicio del derecho o negándole arbitrariamente la protección de sus derechos. Ok, procedimiento para declarar incompatibilidad normativa. El profesor Noguera Alcalá dice que las razones por las cuales una corte del Tribunal Constitucional solo declara incompatibilidad de una norma con la Constitución puede deberse a varias razones en las cuales no estamos adelantando un próximo estudio sobre las interpretaciones constitucionalidades, por lo cual aquí te lo vamos a compañeros. Ahora tengo que dar las razones por las cuales una norma se declara incompatible según Noguera Alcalá. Si se declara la nulidad de la disposición legal por la inconstitucionalidad, podría dejarse sin fundamento jurídico, prestaciones laborales o de seguridad social, escúchame esto, o remuneraciones de dichas disposiciones legales. Constituyen la columna vertebral de la legislación en todo en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando se produce en caso de que la nulidad de la ley puede generarse una situación que es más incompatible con el ordenamiento constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se presencia cuando el tribunal cuando desea conservar la facultad de que el legislador para configurar algunas alternativas constitucionalidades viables de la que la Constitución nuevamente debe presentarse. Permite superar la situación de que no se presenten vacíos legales y que ésta se vuelva parte del texto legal. Ok, compañero, ¿sabías que otras excepciones dentro de la tipología de las sentencias es la subreglas? ¿Qué quiere decir esto? Constitucionalmente, las funciones de las subreglas es la jurisdicción constitucional que permite que el juez de tutela de los derechos fundamentales de una manera uniforme sin violar el derecho a la igualdad, así que para que cada persona o pensionado que salga de la mora en el pago de las mesadas sin violar sus derechos fundamentales. ¿Sabías que las sentencias aditivas son aquellas normas que son cuando son constitucionales, pero la Corte relata que esta le falta algo para que esta entre con más constitucionalidad, ya que encontró parte de ella que es inconstitucional y no se puede adaptar a la norma? Y la misma Corte cambia esta parte de la norma para que este entre a la Constitución. ¿Qué principios ayudan a esta sentencia? Evitar vacíos legales. Segundo, garantizar los derechos fundamentales. Y tercero, evitar las omisiones relativas. Ok, compañeros, ¿sabías que sentencias sobre omisiones legislativas? La inconstitucionalidad por omisión tiene dos variantes básicas identificadas por Noguera Alcalá: de inconstitucionalidad por retardo y inconstitucionalidad por negación. De inconstitucionalidad por retardo o mora es
Resulta de la inercia de la autoridad para establecer la norma legal o general respectiva. El caso más conocido y frecuente es el retardo del legislador para dictar las leyes de desarrollo constitucionalidad, para organizar y regular poderes públicos y órganos constitucionalidades, para desarrollar y regular cláusulas que no tienen carácter autoejecutivas de la Carta Fundamental. ¿Sabías que las sentencias de inconstitucionalidad por omisión, esta clasificación de inconstitucionalidad por emisión absoluta, es absoluta o relativa? ¿Qué quiere decir esto? Estudiada por el doctor, como lo dice el libro de Olana, Paul Rueda Leal, letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. La justificación doctrinal de las sentencias ápticas tienen que ser de base el principio de conservación de la norma legislativa que fundamentalmente... Ok, compañero, ¿sabías que los otros modelos sin modulación, sentencias de control concreto de constitucionalidad? Según Noguera Alcalá, escucha muy bien, ya citado, los tribunales constitucionales que conocen del control concreto de constitucionalidad a través de las cuestiones a través de las sanciones, cuestiones de recursos específicos, así como los demás órganos de estructura del Estado. Según las sentencias declarativas de inconstitucionalidad, esta técnica se usa para declarar el precepto legal como inconstitucionalidad o declarar la inconstitucionalidad o la incompatibilidad de la norma con la Carta Fundamental sin determinar la razón de la anulación o de la dicha norma. Es claro lo que es sentencias de constitucionalidad declarativa o estudio. Te lo vamos a dejar bien claro para que lo puedas conocer. La Corte puede modular los efectos temporales de su decisión y en estos casos excepcionales puede retrotraer los efectos de las sentencias a situaciones consolidadas durante la vigencia de la norma declarada inconstitucional. Estos fallos pueden producir ciertos problemas en la seguridad jurídica. Sí. ¿Por qué? Al aclarar situaciones jurídicas y derechos adquiridos consolidados y estos efectos jurídicos ya producidos como le exige el principio de seguridad jurídica, ya que tienen efectos imprudentes de la aplicación de la decisión de la sala plena. Así no se deja en el texto del fallo. La Corte Constitucional decide de qué manera se debe interpretar la norma de materia para que la norma se declara exequible siempre y cuando la norma se interprete de manera constitucional. Aclara esto en que las sentencias se equivalen a interpretarse para que esta entre jurídica, pero ojo, si la norma no se interpreta de manera constitucional, se declara inexequible. Se declara, si no se interpreta bien la norma, se declara inexequible. ¿Sabías que las sentencias integrativas son aquellas que la Corte Constitucional buscando el sentido de la norma, evitando pero esta presenta vacíos legales dentro de la aplicación al momento de presentar la norma, se presenta inconstitucional? La Corte piensa llenar vacíos legales por medio de reglas o fundamentar la norma para que se pueda entrar al ordenamiento jurídico. ¿Qué fundamento tiene este tipo de sentencias? Y como lo veníamos diciendo, culminar que no hayan lagunas ni vacíos legales en medio de la norma ni con principio para que esta norma entre a fundamentar los derechos. Ok, compañeros, ¿sabías que las sentencias exhortativas son aquellas donde, aunque la Corte Constitucional no puede hacer cambio de la norma, ¿por qué? Porque estaría legislando, por lo cual le pasa estas acciones judiciales al congresista, al legislador, para que él haga parte y cambiar esta norma que no la elimina, cambie parte de ella para que ésta presente a la Corte Constitucional y pueda cambiarse. En caso de que el legislador haga omisión y no cambie el sentido de la norma o parte de ella, esta norma se eliminará del ordenamiento jurídico y de sí mismo de la Constitución política, porque una norma no puede ser inconstitucional. ¿Esto qué garantiza, compañeros? Garantiza la seguridad judicial y que todas las personas gocen de sus derechos fundamentales. Ok, compañeros, ¿sabías que hablaremos ahora de sentencias de inconstitucionalidad deferida o
de constitucionalidad. En los casos temporales, en los casos temporales la Corte ha constatado la inconstitucionalidad de una regulación, pero ha obtenido de anularla, pues ha considerado que el vacío normativo genera una situación muy compleja, por lo cual es muy necesario que el legislador corrija la situación. La Corte estableció ciertos parámetros por la jurisprudencial un test de este tipo en la sentencia actual de la sentencia 737 de 2001. ¿Qué dice la Corte en esta sentencia? La Corte debe indicar de modalidad de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Debe aparecer claramente dentro del expediente que la expulsión simple afecta a varios valores que pues en sí afectará más valores que resultan vulnerados con este tipo de fallo. El tribunal debe exponer por qué recurre a este tipo de decisión y no a una sentencia integradora, y se debe justificar el plazo cumplido. Ahora les voy a hablar de qué son las sentencias interpretativas o condicionales con acogimiento o descanso. Son aquellas en que la Corte mantiene la norma, pero elimina solo las interpretaciones inconstitucionales. ¿Qué busca esto? Prácticamente ajustar al texto de lo que dice específicamente la Constitución en busca de llenar vacíos jurídicos. Ahora les hablaré de las sentencias sustitutivas, que son aquellas donde la Corte elimina por completo una norma y la reemplaza por otra derivada de la Constitución. Estas normalmente usan las sentencias de lo que son de constitucionalidad y interpretativas. Esto en busca de que no afecte o no deje un vacío tan grande dentro de los derechos y el ordenamiento jurídico. Ahora tenemos las modulaciones relativas al efecto temporal. Estos determinan si una sentencia opera hacia el pasado, la cual se le conoce como ex tunc, o si esta opera hacia el futuro, que son las que se le conocen como ex nunc. Esto lo que busca es tener un equilibrio entre la seguridad jurídica y la supremacía constitucional. Ahora bien, encontramos las sentencias pro futuro, o también conocidas como las ex nunc, que son aquellas que producen efectos cuando son emitidas y estas no tienen nada que ver o no afectan situaciones jurídicas que tengan que ver con el pasado. Las sentencias con efectos personales y se clasifican en dos: la interpartes, que son solamente para quienes demandan, como lo son la acción de tutela, y la erga omnes, que esta abarca para todo el mundo, como son las sentencias de control constitucional, que lo que busca es definir el alcance subjetivo del fallo. Ahora les estaré hablando de qué son las sentencias atípicas. Estas son aquellas en las cuales la Corte no anula la norma, sino lo que busca es ajustarla a lo que dice la Constitución. ¿Para qué? Para que no se elimine como tal la ley, sino que vaya acorde a lo que dice esta, sin comprometer ciertos principios jurídicos superiores. Ahora les estaré hablando de qué es la ratio decidendi y la interdicta. Tenemos que la ratio decidendi es la razón esencial del fallo, mientras que la interdicta son esos comentarios que no son obligatorios, pero que les ayudan a tomar la decisión final. Ahora les estaré hablando de qué es el decision. Tenemos que el decision es la parte resolutiva del caso en concreto, y esta no constituye un precedente, pero se basa en resolver el caso como tal. Ahora les hablaré de qué es el stare decisis. Esta prácticamente obliga a respetar los precedentes jurídicos para dar seguridad jurídica. Claro está, esto se puede modificar siempre y cuando sean